alto. Y el aposento alto, porque yo estaba leyendo un poco sobre las construcciones judías, dice que en el aposento alto eran casas judías que tenían como un balcón arriba, donde los judíos se reunían a comer, a celebrar. Y ahí se encontraba el Señor. El Señor estaba celebrando la fiesta de la Pascua. Y los judíos celebraban la fiesta de la Pascua recordando, porque usted dirá, ¿y qué significa la Pascua? Pues en la Pascua, hermanos, los judíos recordaban la salida del pueblo de Israel de Egipto. Usted recordará las 10 plagas de Egipto, ¿no? Cómo Moisés sacó al pueblo de Egipto hacia la tierra prometida. Entonces, los judíos celebraban, hermanos, la fiesta de la Pascua, esa celebración donde comían cordero, comían pan sin levadura, comían algunas hierbas aromáticas, ¿no? De manera que se reunían como familia, así como lo hacemos en Navidad, ¿no? En Navidad las familias se reúnen para celebrar el nacimiento de Jesús. Pues para el tiempo de los judíos, la Pascua era como la Navidad para ellos, prácticamente. Venían de diferentes lugares, diferentes pueblos, a adorar en el templo de Jerusalén. Y ahí estaba también Jesucristo, previo a ser crucificado. O sea, Jesús ya sabía que iba a ser crucificado, ¿verdad? Él ya sabía que Judas lo iba a traicionar. Él sabía que, ¿verdad?, que Pedro lo iba a negar. Y sabía también que iba a dejar a sus discípulos prácticamente al amparo del Espíritu Santo, porque ya él no iba a estar con ellos, ¿verdad? Imagínate un padre que se despide, ¿cuál consejo le dejaría a los hermanos? Yo he visto padres que van a morir, que siempre quisieran ver a los hijos unidos, quisieran ver a los hijos sin problemas, sin pleitos, sin divisiones. Un padre que va a morir quisiera ver a su familia unida, ¿verdad? Porque uno como padre, si nos dice el Señor, mañana tenemos que partir, ¿cuál sería tu último deseo? Pues el mío sería que mi familia se mantenga siempre unida, ¿verdad? Que mi esposa siempre se lleve bien con mi hija Mariana o con mi yerno. Ese sería mi anhelo, mi sueño, que siempre haya amor, armonía. Pues fíjese, hermano, la palabra del Señor dice que Jesús, también como un padre espiritual, también tuvo el mismo deseo, el mismo anhelo. Él quería que sus discípulos, ¿verdad?, no tuvieran diferencias ni discusiones. Por eso el Señor les dice a sus discípulos, ¿cómo les dice? Un mandamiento nuevo os doy. Y les dice que se amen. Diga conmigo, que se amen los unos a los otros. ¿Y por qué Jesús lo dice? Porque Jesús había observado pleitos entre Pedro y también Jacobo cuando querían uno ocupar el primer lugar en el cielo, ¿verdad? Eran seres humanos. Los discípulos de Jesús no eran perfectos. Los discípulos del Señor era gente imperfecta que le fallaba siempre a Jesús, ¿verdad? Y fallaban siempre a Dios. Entonces el Señor establece como un mandamiento, más que un consejo, era un mandamiento. Y un mandamiento es una ordenanza. Porque un consejo sería que si usted lo toma o no lo toma, o si los discípulos toman el consejo o no lo toman. Pero un mandamiento es una ordenanza que dice que hay que obedecerla, ¿verdad? Y entonces el Señor había estado viendo ciertos pleitos entre hermanos, porque hay que entender que Satanás quiere que la gente se esté peleando. Satanás quiere que hayan pleitos entre padres e hijos. El enemigo quiere que los padres no se hablen con los hijos. Y mire cómo estamos hoy en día, ¿verdad? Padres no saludan a los hijos no saludan a los padres, hermanos que se pelean por herencias, por terrenos, por casas. Así está viviendo la sociedad de hoy. Y no era diferente ese tiempo, porque recuerdo cuando ese joven rico llegó, ¿verdad?, donde Jesús, diciéndole, yo quiero que me ayudes, ¿verdad?, a repartir la herencia. Y Jesús le dijo, yo no soy juez, yo no soy partidor, ¿no? Habían problemas también de herencia entre hermanos, ¿verdad? Y entonces un padre que está en un lecho de muerte, el dolor más grande que puede recibir es dejar esta vida,
peleados a sus hijos, ¿verdad? Entre ellos por terrenos, por casas o diferencias. Ese es el máximo dolor que un padre puede experimentar en su lecho de muerte. Por eso en esta mañana estamos celebrando el día de la confraternidad, ¿verdad? Y confraternidad viene del latín confraternizar, que significa hermanos, ¿verdad? Hermandad. Confraternizar significa hermanos. Y confraternidad significa hacer actividades juntos como hermanos. Pero para que eso pueda ser una bendición del cielo, entonces Jesucristo nos dice que necesitamos, ¿verdad?, recibir el amor de Dios. ¿Cuánto decimos amén? Diga conmigo el amor de Dios. Si no hay amor de Dios, no hay nada. Entonces Jesús le dijo que una señal, ¿verdad?, una señal de que ellos eran cristianos iba a ser que tengan amor entre hermanos, ¿verdad? Amor, dice el Señor, un mandamiento nuevo les doy. Y les dice que se amen los unos a los otros, ¿verdad? ¿Cuál es un símbolo o cuál es la señal de que el Espíritu Santo está en el corazón de un cristiano? Pues la señal es la siguiente: es cuando ese cristiano tiene amor los unos por los otros, ¿verdad? Y en esta mañana el Señor quiere hablarnos al corazón, ¿verdad? Y nos quiere decir, ¿verdad?, que hemos llegado a este día, pero es importante evaluar cómo está nuestro corazón en ese sentido. Hay pleitos en la casa, hay discusiones por situaciones, pues en esta mañana el Señor quiere, hermano, que podamos prácticamente terminar con eso y que podamos amarnos los unos a los otros. No podemos amar si no sentimos el amor de Jesús. El Señor quiere darnos en esta mañana el amor que viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dígale a su hermano: yo debo amarte. No importa, ¿verdad?, lo que haya pasado. Ahora dígale: debo perdonarte también. Bendito el nombre del Señor. Y tal vez llegamos aquí y dice: pero ¿y cómo sabe el pastor que yo tengo ese problema con esa persona? Es que no soy yo, es el Espíritu Santo que temprano por la mañana, ¿verdad?, uno ora al Señor y le pregunta: Señor, ¿qué quieres que podamos? Porque yo también me incluyo, que podamos recibir de parte del cielo como consejo divino. Y el Señor me habló de este gran mandamiento, imagínate. Y Pedro se sorprendió. Tal vez Pedro decía: ¿y quién le dijo a Jesús que yo me he peleado con Jacobo? Y Jacobo diría: ¿y quién le dijo a Jesús, verdad, que yo tengo un sentimiento por ser el tener el primer lugar dentro del reino? Pues hermanos, el Señor conoce nuestro corazón. Y el Señor nos dice que una señal para que una iglesia se pueda llamar una iglesia cristiana es cuando se amen, cuando en la iglesia se amen los unos a los otros. Démosle un aplauso a Jesús. Que la gente allá afuera comente: mira cómo la iglesia Rey de Reyes está unida. Y no que la gente diga: mira, ahí la iglesia se está peleando fulano con sutano, mengano con el otro. Eso es lo más terrible y lo más trágico que puedan decir de nosotros, ¿verdad? Que puedan decir, se están peleando entre ellos. Entonces dígale a su hermano: debemos amarnos los unos a los otros. Bendecimos a nuestro pastor Luis, que tiene trayendo a los hermanos jóvenes. Un fuerte aplauso para el pastor Luis en el nombre del Señor. Y de hecho el pastor Luis también tiene la oración a intercesión de aquí de la prédica. Y también conversamos con él para delegarle toda la parte deportiva, hermanos, y también una actividad de caballeros que vamos a tener el 11 de febrero, que después le vamos a comunicar. Maravilloso Dios. Entonces, hermanos, lo más hermoso es que la gente afuera diga: la iglesia Rey de Reyes está unida. Ámense los unos a los otros, ¿verdad? Perdónense los unos a los otros. Es el mandamiento que Jesús les da en el aposento alto. Imagínate ahí, los discípulos estaban en una mesa grande, los discípulos estaban comiendo, los judíos comían cordero en esa fiesta,
comían el pan sin levadura, estaban sentados a la mesa y ellos no sabían que Jesús iba a morir ya en unos días, ¿verdad? Pero Jesús sabía. Ahora Jesús quería, como Padre, porque Jesús es nuestro Padre Celestial, Jesús tiene un corazón paternal, ¿verdad? Y Jesús quería que sus discípulos no estén en diferencia los unos o pleitos entre ellos, sino que todos estén unidos para que puedan reflejar el verdadero espíritu de una iglesia cristiana. Ámense, le dijo los unos a los otros, como yo, él dijo, como yo los he amado. O sea, el mismo Señor, previo a eso, le lavó los pies a los discípulos, como decíamos el día jueves, ¿verdad? Él se arrodilló y le lavó los pies a los discípulos con amor. Entonces les dijo, ámense los unos a los otros. Por eso que el mensaje va directamente a nuestra conciencia. En esta noche, en esta mañana, necesitamos entregarle toda discusión al Señor. O sea, toda diferencia entre hermanos y toda diferencia entre la familia. Hoy necesitamos entregársela al Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso a Jesucristo, el Rey de Gloria. No podemos decir que somos cristianos, hermano, si estamos con diferencias con las personas. Ámense. O sea, una señal de que ustedes son mis discípulos será que Pedro esté unido con Juan, que Jacobo con Tomás, y que todos estén unidos en un mismo espíritu y un mismo corazón. Por eso que celebramos el día de la confraternidad en esta mañana. Es un día donde es necesario recordarnos que la iglesia Rey de Reyes no solamente debería ser la iglesia de Chulucanas, ni de la Encantada, o de Ñómala, sino que nuestra iglesia Rey de Reyes debe ser una sola fuerza. No que tú eres de Chulucanas o de la Encantada, que tú eres de Ñómala o tú eres de Rinconada o de Batanes, sino que todos somos iguales ante los ojos del Señor. Así que el reto, ¿verdad?, sería que de aquí en la actividad, que no hagamos grupos solamente con los de Chulucana, sino que nos sentemos a conversar con hermanos de Guápala. Estaba conversando con hermano ahí, Bayona. Es importante, hermanos, reflejar la unidad de Jesucristo en nuestro corazón. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Dice que también se amen los unos a los otros. Por eso en esta mañana, ¿por qué no recibimos la bendición de Dios muchas veces? Porque hay pleitos que todavía no hemos solucionado. Hay actitudes que son incorrectas. Hay discusiones que todavía no están entregadas al Señor. Hay padres que no han perdonado a sus hijos e hijos que no han perdonado a sus padres. Y eso es una limitación. No está la bendición fluyendo en nuestro corazón. Por eso que si usted necesita que fluya la bendición, necesitamos también en esta mañana decirle, Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a amar, ayúdame a abrazar al que me hizo daño, ayúdame a orar por mi enemigo, ayúdame a mantener la unidad en mi familia. Lo más trágico es que un padre, ¿verdad?, ocasione divisiones entre sus hijos. Eso es lo más trágico en una familia, que una madre tenga diferencias o favoritos por un hijo y no aprecia al otro hijo, generando discusiones, envidias entre los hijos. Por eso, hermanos, en el nombre de Jesús, ¿cuántos queremos la bendición completa de parte de Dios? Y para que la bendición completa pueda llegar, entonces, en esta mañana, debemos, ¿verdad?, decirle, Señor, yo quiero recibir esta palabra en mi corazón, ¿verdad? Entonces el amor entre hermanos es una señal también de unidad, porque Jesucristo quería que ellos se mantengan unidos, trabajando para el reino, ¿verdad? Y hay una declaración en la palabra que dice que el enemigo ha venido a dividir, o sea, ha venido a separar. Usted recuerda a Caín y Abel, ¿no? ¿Cuántos recordamos a Caín y Abel? Como dos hermanos se pelearon, ¿verdad? Dice que Caín mató a su hermano Abel.
Así quiere Satanás que se encuentre tu familia, que se encuentre mi familia, o sea, peleándose, dividiéndose. Pero dice que el amor fraternal, o sea, el amor entre hermanos, es un símbolo y una fortaleza de unidad. O sea, cuando hay amor entre hermanos, cuando hay amor entre familia, hay una unidad, y cuando hay unidad hay fortaleza. Usted ve, por ejemplo, que las hormigas todas están unidas. Las hormigas solitas son bien débiles, pero imagínate si tú te encuentras con 1000 hormigas, entonces tú vas a respetarla porque en la unidad está la fuerza. Igual pasa con las abejas. Las abejas una sola no es tan fuerte, pero hermana, 200 abejas, imagínense, ¿acaso no son fuertes? ¿Y su fortaleza dónde reposa? Su fortaleza no reposa en el individualismo. Su fortaleza reposa en la unidad. Y para que haya unidad necesitamos que tiene que haber amor también. No puede haber el amor de Dios si no hay unidad. En esta mañana el Señor nos dice que nosotros debemos reflexionar y entregarle toda diferencia en las manos del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso a Jesucristo, que se lo merece. Cuando yo leía por la mañana este pasaje, Dios habla a mi vida también para poder comunicarles. Entonces, aquí por ejemplo, entonces vemos que hay un reto también. Hay un reto que es un llamado a que estamos dispuestos, bajo esta pregunta, ¿no? Estamos dispuestos a trabajar por el amor y por la unidad de la iglesia. Estamos dispuestos a trabajar por la unidad y el amor de nuestra familia. Hay un reto, ¿verdad? No, aquí el Señor no solamente le habla a sus discípulos, sino también le está hablando a todas las congregaciones cristianas, hermanos, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Yo creo que el camino a seguir no es el odio, el camino a seguir no es los pleitos, el camino a seguir no es el enojo, el camino a seguir es el amor de Jesucristo. ¿Cómo identificas tú a un ministro? ¿Cómo identificas a un profeta? ¿Cómo identificas a un cristiano cuando tiene el amor de Cristo en su corazón, hermanos? ¿Cómo identificas una familia que ama a Dios? Cuando es una familia que tiene el amor de Jesucristo. Como dijera el apóstol Pablo, ¿verdad? Allí en Corintios capítulo 13, que dice que el amor, que dice el apóstol Pablo, que el amor es sufrido. ¿Verdad? Que el amor, dice, es benigno, el amor de Dios. Que el amor no tiene envidia, ¿verdad? El amor no es jactancioso. ¿Qué más dice? Que el amor no hace nada, ¿qué cosa? Indebido. Tampoco busca lo suyo, ¿verdad? Todo lo sufre, dice la palabra, todo lo espera y todo lo soporta. Dice que pasarán muchas cosas, ¿verdad? Pero que el amor de Dios permanecerá para siempre. Y el Pablo, inspirado por el Espíritu Santo allí, dice, ¿de qué vale, verdad? Si yo ayudo, si doy mi cuerpo en favor de los pobres, si no tengo amor, de nada me sirve. Y de ahí viene todo lo que él ha explicado. Quiere decir que nosotros como Iglesia Rey de Reyes, como pastores, como líderes, como iglesia, estamos llamados a que todo lo que hagamos, hermano, debe ser con el amor de Dios. Si nosotros venimos a ayudar a la iglesia, tiene que ser con el amor de Dios. Si venimos aquí a compartir, tenemos que tener el amor de Dios en nuestro corazón. Y de esa manera entonces podremos decir que tenemos un amor fraternal, que decíamos entre hermanos. En esta mañana yo creo que el Señor le dijo al apóstol Pedro y le dijo a Jacobo, ¿sabe qué? Reprendan al enemigo de su vida, sáquenlo de su casa, porque él quiere dividir tu familia, dividir la iglesia. Y en esta noche, en esta mañana, claro, al pastor Luis le corresponde hacer la oración de intercesión, y él va a clamar justamente para reprender todo espíritu de división en la iglesia, en la familia y en la comunidad de Chulucana, porque esa debe ser la intención de la oración y el mensaje. Vamos a orar, ¿para qué? Para que el enemigo no gane terreno en nuestra familia. Pero para que eso no suceda, entonces nosotros tenemos que, hermano, llenarnos del amor de Dios.
Nosotros tenemos que decirle en esta mañana, Señor, lléname de tu amor para que yo pueda también dar amor, porque un balde que está vacío de agua no puede dar agua, ¿verdad? El balde necesita estar lleno para que pueda entregar agua. O sea, no puedo yo abrazar, no puedo perdonar, no puedo dar una palabra de amor a la gente si primero no me lleno del amor de Jesucristo en esta mañana. Y para eso hemos llegado aquí. ¿Cuántos dicen amén? Hemos llegado para pedir al Señor que nos llene de su amor. Y vamos a ponernos de pie en esta hermosa mañana en el nombre de Jesús. Y yo quiero invitar, ¿verdad?, a mi hermano Martín que ponga un fondito allí con la guitarra. Y ahí donde estamos, ¿verdad?, vamos a orar para que Dios primero ponga amor en nuestro corazón y después entonces poderlo compartir. Y también vamos a orar para que las familias, la iglesia, se mantenga unida con toda unidad en el nombre de Jesús.